correcta ese residuo después de su consumo. Es decir, yo consumí un producto y ese residuo que quedó lo separo directamente después de haberlo consumido. Yo como consumidor hago la separación de ese producto. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque anteriormente teníamos la costumbre de que eran los recicladores o las personas del aseo los que tenían que separar y disponer esos residuos. Entonces, la separación en la fuente es la clasificación de ese material hecho en manos del que generó ese residuo. Otro concepto muy importante que vamos a trabajar de aquí en adelante y es el aprovechamiento. El aprovechamiento es esa acción mediante la cual nosotros utilizamos el residuo, es decir, lo que ya supuestamente no nos sirve, y lo reincorporamos a la economía a través de un proceso de reciclaje, ya sea transformándolo en otro producto o disponiéndolo de manera correcta en las canecas de clasificación. Y el último concepto también súper clave es el residuo peligroso, que hay que separar los residuos peligrosos porque es una forma, una estrategia que tenemos nosotros para cuidar a quienes nos prestan los servicios de aseo. Entonces, para hablar un poquito más de Amirsa, pero ¿por qué vamos a hablar de Amirsa directamente en una ponencia que tiene que ver directamente sobre el sitio de disposición final? Tomamos a Amirsa como un ejemplo basado en lo que dice la normatividad colombiana. Y es que el tema de los recicladores, el tema de comenzar a reciclar en los colegios, el tema y cierta normatividad sobre la gestión de residuos no es un capricho institucional ni es un capricho de algunas personas. La gestión de residuos es una normatividad que comienza o que se puede asociar aproximadamente entre el 2016 y entre el 2019. Entonces, con el ejemplo de Amirsa, la empresa que represento, voy a darles la explicación de cómo funciona todo este proceso de gestión de residuos y por qué es importante para el sitio de disposición final. Comenzamos entonces con antes del 2021. Antes del 2021 era conocido en Colombia que hacer una actividad que se llamaba reciclaje a cielo abierto. El reciclaje a cielo abierto era una actividad de la cual las personas que vivían del servicio de reciclaje se iban al lugar donde se disponía finalmente los residuos, que es las bateas, entraban ahí y esperaban a que el camión del residuo, o sea, el camión compactador, el camión de basura, como le llamamos normalmente, descargara todo ese material y desde ahí comenzaban ellos a rebuscar qué material podían reciclar. Eso se le conocía como reciclaje a cielo abierto. Ese reciclaje era totalmente informal. Eso era un riesgo tanto para la salud pública como para la salud de los muchachos que recogían ese tipo de materiales. Así, la mayoría de recicladores antes del 2021 conseguían su sustento. Sin embargo, entre el 2016 y el 2019 nace el decreto 596, que nació en el 2016, y el decreto 670 del 2021, que fue una modificación, donde se prohíbe que se haga reciclaje a cielo abierto y se fuerza a los recicladores de oficio a conformarse como asociaciones para prestar el servicio de aseo de manera segura, de manera práctica y de manera sostenible. Esto con la intención de acabar con los recicladores en el relleno sanitario y los incluyen dentro de las empresas prestadoras del servicio de aseo. Esa política lo que permite básicamente es, primero, darle dignidad a las personas que realizan las actividades de reciclaje y segundo, y es importante acá, reducir todo el material o reducir en gran medida el material que ingresa al relleno sanitario. ¿Por qué? Porque el residuo sólido aprovechable, una vez entra al camión de compactación o entra al camión de basura, ya no se puede aprovechar. Con eso, en el 2021 nace la Asociación de Manejo Integral de Residuos Sólidos, AMIRSA, que es una empresa dedicada a la prestación del servicio de residuos sólidos por la casa, en todas las casas. Así como pasa el camión de la basura, pasa el camión que presta el servicio de aprovechamiento. Ahora bien, hablamos de hoy y siempre. La política siempre busca la recuperación del aprovechamiento de los residuos. ¿Por qué? Porque Gina lo dijo, por ejemplo, el material que se genera aquí en San Martín va a disponerse en el relleno sanitario de Aguachica.
Entonces, Aguachica recibe el de San Martín, el de Aguachica, el de Pelaya y el de 11 municipios más. Entonces, esta política busca reducir la cantidad de materiales que entran al relleno sanitario a través de estrategias de reciclaje. Siguiente, por favor. Y con esta resolución y con este tipo de normatividades entra en función la resolución 2184 del 2019, que es la que categoriza los residuos por tipo de colores. Entonces, para que no se me vayan a dormir, me van a ayudar a disponer los nombres de las canecas. Por eso no se los coloqué ahí en la diapositiva. Entonces, si hablamos de la caneca blanca, ¿qué nombre tiene esa caneca? Duro. ¿Cómo? Muy bien, la caneca blanca se conoce como residuos aprovechables. La caneca verde, ¿cómo se llama? Residuos orgánicos, muy bien. La caneca roja, residuos peligrosos. Y la caneca negra, ¿residuos qué? No aprovechables o desaprovechables, muy bien. Pero entonces, si yo les hago una pregunta así, como diciendo por decir, si me mencionen 3 materiales que yo puedo disponer en la caneca blanca, ¿qué materiales se le vienen a la mente? Botellas, plástico, cartón, vidrio. Listo, perfecto. Y si yo entonces les digo que qué materiales se disponen en la caneca negra, ¿qué se les viene a la mente? No, cáscaras de banano no van en negra. ¿Bolsas? ¿Qué tipo de bolsa? Servilletas, ¿dónde está? Por acá, servilletas, muy bien. Cucharas de plástico, esas desechables. Bueno, se formó un debate chévere. Platos desechables, se formó un debate chévere. Resulta y pasa que mencionaron hojas de papel rayadas o manchadas. Sí, las hojas de papel se pueden reciclar siempre y cuando no estén contaminadas con factores externos como sangre, isodine, barro, pero escritas con lápiz, lapicero, sí puede hacerse una correcta reciclaje. Listo, perfecto. Entonces veo que tienen súper claro la clasificación de colores. Listo. Antes de pronto de empezar a explicarles qué pasa con los residuos que no aprovechamos nosotros desde nuestros hogares o cuando no realizamos la separación en la fuente, yo quiero que alguien me levante la manito y me diga por qué creen que nosotros trabajamos de la mano con las asociaciones de recicladores y después de lo que dijo el compañero, ¿qué tiene que ver con el sitio de disposición final? Excelente, muy bien. Listo. ¿Qué pasa entonces con los residuos que nosotros generamos y que no recogen nuestros compañeros, en este caso de la Asociación de Recicladores AMIRSA? Claramente todos esos residuos deben ir a un sitio de disposición final. ¿Cómo hacemos nosotros todo ese proceso? Inicialmente, disposición y compactación. Claramente, ¿qué se hace en primer lugar? A través de nuestra flota vehicular y las rutas establecidas, realizamos casa a casa la recolección de los diferentes residuos que ya ustedes no van a aprovechar. ¿Listo? En el momento en el que todos esos residuos llegan al sitio de disposición final, primero se realiza un descargue. ¿Qué quiere decir esto? El vehículo llega a la celda de disposición final, que son las celdas establecidas para depositar los residuos sólidos ordinarios, y realiza su descargue. Ellos levantan la tolva, que es la parte de atrás de los vehículos compactadores,
y todos esos residuos caen a la celda de disposición final. Listo. Segundo, ¿qué se hace? Un proceso de compactación.